Pues bienvenidos chicos, buenos días. Me da gusto que estén por aquí y voy a impartir la clase de expresión oral y escrita. Soy Leticia Guzmán Ramírez y nuestras clases serán martes y jueves a las 9 de la mañana. Entonces sí tendremos que apresurarnos a ver lo que tenemos que hacer para poder cumplir con todos los temas que tienen establecidos antes de nuestra primer evaluación. Simplemente por el título, expresión oral y escrita. ¿De qué creen que trata esta materia? Sobre el lenguaje. De Sobre lenguaje. lengua. Muy Y bien. escritura, ¿Y ¿no? con qué materia, sí? Ortografía. ¿Con qué materia la relacionarían si fueran de secundaria? Español. Es español. Muy bien, lo que vamos a ver es precisamente español y en español la parte de la lengua. Nos importa mucho la materia expresión oral y escrita. Lo que tenemos que aprender es expresarnos de manera adecuada, tanto en lo oral como en lo escrito, porque muchas veces podemos hacerlo, pero pueden también existir ciertos errores. Se notan más cuando los errores son escritos. Siempre tiene mayor dificultad porque hay que apegarnos a las reglas, a la ortografía y a muchos elementos. Sin embargo, eso no nos exenta de que de manera oral, es decir, al hablar, también tengamos problemas. Uno de los problemas más comunes son los verbos, sus conjugaciones, por ejemplo, haya, el verbo haber, cuando dice espero que hayan tenido buen día, espero que hayan terminado, o es haya, ¿sí? Haya, H-A-Y-A, pero algunos dicen aiga, el famoso aiga. Ahí ya tenemos un problema lingüístico. Entonces, también cuando hablamos hay errores. ¿Qué pasa con los verbos cuando le agregamos la S? ¿Y terminaste? ¿Por qué no veniste? ¿Por qué me mentiste? Entonces, esa S al final, que además se escucha muy feo. Debe ser llegaste, veniste, terminaste, sin la S al final. Permíteme, es que me están mandando un mensaje de su grupo. Ya lo estoy contestando. Bien, entonces cuando tenemos esta situación es que nos damos cuenta que el lenguaje es muy importante porque es como una carta de presentación para todos nosotros. Y sí, por ejemplo, puede haber profesionistas que sean ingenieros, sean médicos, y si dice a lo mejor un médico cuando está revisando un paciente, ¿por qué no te cuidaste y ahora estás bastante deteriorado de salud? Ahí decimos, uy, un médico y ese término, no te cuidaste, se oye raro, se oye feo. Entonces, hasta cuando oyes, ven, no es oyes, es oye. Aún así es un oye. No debemos poner esas eses al final. Entonces, vamos a ver que en el lenguaje, pues el oral y el escrito debemos ser muy cuidadosos a la hora de comunicarnos. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tengo un texto para que nos dé tiempo de explicarlo e ir más rápido. No lo anoten, se los voy a explicar, pero esto lo voy a subir a Classroom. Desde ahí lo pueden imprimir y lo pegan en su cuaderno o lo copian. Y lo que va a venir en la parte inferior es una actividad que tienen que hacer y la suben a Classroom. Sin embargo, chicos, apaguen micrófonos. Sin embargo, para no perder tiempo, no anoten en este momento. A ver, ¿quién tiene micrófono prendido? Apáguelo, por favor, muchachos. Bien, cuando hablamos, el primer tema que se tiene que ver en la materia es el lenguaje. El lenguaje es muy importante. ¿Qué es el lenguaje? La manera... Es una manera para expresarse, ¿no? Una forma de expresión. Y aquí, de manera, nos dice, el lenguaje es toda forma de comunicación. Cuando nos comunicamos, a ver, chicos, por favor, revisen que sus micrófonos estén apagados, por favor. Bien. Cuando hablamos acerca de que todo el lenguaje es toda forma de comunicación, sabemos que el lenguaje no es exclusivamente humano. Los animales también se comunican. Los perros a través de los ladridos. O sea, todos los animales cuando emiten un sonido se están comunicando entre sí. Entonces,
nosotros lo vamos a aplicar obviamente a nosotros mismos, a los seres humanos. Sin embargo, debe quedarnos claro que el lenguaje es toda forma de comunicación, que no solamente nos comunicamos de manera oral al hablar, no solamente de manera escrita, también nos comunicamos a través de señas. ¿Sí o no? Cuando alguien no puede hablar, cuando es sordomudo, tiene su lenguaje de señas. Nos comunicamos a través de gestos. Si nosotros se acerca alguien a nosotros y nos pregunta y le hacemos muecas de o sea, torcemos los ojos, la boca, estamos comunicando, estamos expresando desagrado. Entonces, siempre estamos comunicándonos. La diferencia, lengua, no es lo mismo lenguaje que lengua. Lenguaje es toda forma de comunicarse, pero cuando hablamos acerca de la lengua, es otra forma de llamarle al idioma. Cuando dicen, ¿cuántas lenguas hablas? Usted puede decir, no, ninguna, solo el español, que esa es la lengua materna. O puede decir, también hablo el francés y hablo inglés. O sea, hablo 3 lenguas, español, inglés, francés. Y uno, uy, qué bien. Entonces, lengua es otra forma de llamarle al idioma. Y el idioma puede ser el español, el inglés, el francés, el náhuatl, el mixteco, el árabe, el ruso. Todos ellos son lenguas porque son idiomas. Entonces, cuando se pregunta qué idioma hablan, ¿ustedes qué contestarían? ¿Qué idioma hablas? Lengua materna. Español, ¿no? El español, la lengua materna es el español. Perfecto, no digan, chicos, cuando les pregunten, hablo castellano, porque no hablamos castellano. Podríamos ponerlo como si fuera un sinónimo, pero es un sinónimo imperfecto, porque los castellanos, el que habla castellano son los de España. ¿Por qué? Porque tienen algo que se llama cefeo, es decir, la C y la Z son interdentales. Ellos dicen Esperanza, corazón, zapato, Cecilia, González. ¿Nosotros hablamos así? No, ¿verdad? Nosotros decimos Cecilia, corazón, zapato, González. Nuestro sonido es como si fuera una S. Si nosotros estamos diciendo González y lo escribo con S, pues cuando lo escribo veré que está mal escrito, pero si lo pronuncio, no sé si lo estoy pronunciando con S o con Z, porque son iguales. Cecilia, si a Cecilia le estoy poniendo Cs o le estoy poniendo Zs o le estoy poniendo Ss, solo hasta que se escribe se da uno cuenta. Pero a los españoles sí se les notaría que están, por ejemplo, si dicen Cecilia, va a decir lo estás diciendo mal porque está diciéndolo con S. Por ejemplo, la reina de España, la reina Leticia, ella sí se pronuncia Leticia porque hubo un error a la hora de su nombre. Leticia es con C, pero ella le pusieron con S. Entonces ella no puede ser Leticia porque no es una C, es Leticia porque es una S. Entonces nosotros, como no hablamos de esa manera, nosotros tampoco utilizamos los verbos como ellos, es que nosotros hablamos español, más no castellano. ¿Sí queda claro? Si decimos, es que vosotros tenéis la culpa, no decimos tenéis. Si termináis, me avisan. Pues no hablamos de esa manera, por lo tanto hablamos español. Ahora, cuando se refiere al habla, el habla son las características propias e individuales de hacer uso de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia habla. Ustedes no se conocen físicamente, pero ¿ustedes pueden distinguir entre la voz de un hombre y una mujer? Sí. Y si es mujer o si es hombre, si es un niño, si es joven o si es anciano, ¿se nota la diferencia de las voces? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conocemos a una persona, por ejemplo, piensen en sus compañeros de secundaria. Si ustedes imaginen que se sentaban hasta el frente, la primer banca en la primer fila, y de repente alguien hace una bromita y todos empiezan a reír, ¿ustedes podrían haber identificado la voz del compañero? Sí, porque ya la conocen y su voz es particular. Esa particularidad de voz es a lo que le llamamos habla. Cada uno tiene un habla distinto. Podemos decir alguna expresión, por ejemplo, el lenguaje es toda forma de comunicación, pero si lo repite cada uno de ustedes, tiene su propia voz, su propia entonación, su propia dicción, y cuando nos conozcamos y podamos escucharnos entre todos, sabemos a quién le corresponde cada una de las voces. Por ejemplo, si llegan a su casa y tocan a la puerta, toc, toc, ¿qué preguntan? ¿Quién? Y les dicen yo y abren la puerta. ¿Por qué abrieron la puerta si dicen yo y yo pudo ser cualquier persona? Porque se reconoce la voz. Porque reconocieron la voz. Eso es el habla, reconocieron la voz. ¿Y qué pasa cuando no reconocen el habla?
Y yo ¿Quién no es? abren. Y preguntamos, ¿quién yo? ¿Ya? Ah, ¿no compra donas? No, no compramos donas. Entonces aquí nos damos cuenta que estamos reconociendo la voz porque eso es el habla, las características propias de cada uno de nosotros. Y aunque ustedes tengan varios hermanos, si por lo menos 2 hermanos, sí distinguen por la voz a cada uno de ellos, porque tiene su propia habla, es decir, sus características individuales. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Qué es lenguaje? Sí, ¿Qué es lenguaje? una forma de comunicación. Toda forma de comunicación. ¿A qué le llamamos idioma? Perdón, lengua. Ya se los dije, ¿verdad? Al idioma. El habla, ¿qué es el habla? son características propias de hacer uso de la lengua. Tiene las características propias de hacer uso de la lengua. Ahora, norma. Norma, pues sabemos cuando dice, tienen que seguir las normas. ¿Qué es una norma? Y ya lo tienen ahí. Conjunto de reglas de un idioma. Cuando dicen tienen que seguir la normatividad o las normas, una norma es una regla. Por eso deben seguir las normas de la gramática española, es decir, tenemos que apegarnos a la ortografía española. Norma, conjunto de reglas de un idioma. Puede ser gramática, ortografía, sintaxis, semántica, etcétera. Todas las normas o las reglas, vamos a ver que es mucha. Dentro de la gramática se encuentran todas las demás, la ortografía, la sintaxis, la semántica, la lingüística, la fonética, la fonología. Son todas las disciplinas que están dentro de la gramática, que es la regla más extensa para un idioma. Entonces, norma, simplemente, ¿qué es una norma? ¿El conjunto de una regla o un idioma? Muy bien, el conjunto de reglas, reglas de un idioma. Y dialecto. Por ejemplo, les pregunto, chicos, ¿alguno de ustedes habla dialecto? Denme el nombre de 3 dialectos, por favor. O 2, por lo menos. En náhuatl, Náhuatl. Ujú. ¿Y cuál? Mixteco. Mixteco. Muy bien. Entonces, ¿ustedes no hablan dialecto? no. No. Bueno, pregúntenme si yo hablo dialecto. ¿Usted habla dialecto? Sí, hablo dialecto. ¿Cuál habla? El dialecto del español. ¿Por qué? Porque se tiene mal comprendido que es un dialecto. Un dialecto no es lo que me dijeron del náhuatl o el mixteco, pero ustedes no tienen la culpa puesto que así se los han explicado. Un dialecto, nos dice, es la variación regional de una misma lengua. Es decir, se habla la misma lengua, pero con algunas variaciones. Lo que ustedes me dijeron, el náhuatl, el mixteco, el zapoteco, el quechua, el chontal, el rarámuri, todos los que me digan son lenguas indígenas, pero siguen siendo lenguas igual que el francés, igual que el alemán, igual que el inglés, igual que el ruso o el italiano. Son lenguas. Por ello sí han escuchado que le llaman lenguas indígenas, ¿verdad? Porque son idiomas. Y aquí se los puse, muchachos, en la segunda. Lengua es otra forma de llamarle al idioma. Y está español, inglés, francés, náhuatl, mixteco, árabe. ¿Qué es un dialecto? Nos dice que es la variación regional de una misma lengua. Es decir, ¿Es el mismo se habla idioma? la misma lengua, No. pero con algunas variaciones. ¿Alguien pregunta algo? Es el mismo idioma, nada más con diferente, se podría decir diferente forma de pronunciarse, la misma Claro, palabra. y ahorita les voy a dar un ejemplo concreto, el español. El español se habla en España, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Cuba, México, por decir algunos, porque tenemos también en Venezuela, tenemos en Uruguay, Paraguay, todos esos países, casi todo el continente americano, hablamos español. ¿Pero lo hablamos de la misma manera? No. No. Ese es No. el dialecto. Cuando hay diferencias, si digo, es que el soldado se ha cansado. Ahí esa es la pronunciación que lo tienen los españoles. Por ejemplo, si les digo, ¿vosotros sabéis que Cecilia está enferma? No. No lo sabíais. Entonces, ¿sabíais Cecilia? Eso es como lo pronunciarían en España. Entonces, vosotros sabéis, en Argentina dicen, yo sé que tú te equivocas, no tenés razón, che, vos estás muy equivocado. Entonces aquí dicen yo, vos estás, no dice tú estás, ellos utilizan el vos.
Entonces sí les entendemos, pero no lo hablamos así. Por lo tanto, tampoco es como, no lo dicen como en España vosotros. Ellos dicen vos, ya les redujeron. Y no dicen tienes. Los españoles dicen tenéis. Los argentinos dicen tenés. Nosotros decimos tienes. Entonces es el mismo verbo, pero lo estamos pronunciando de manera diferente. Por ejemplo, ¿cómo hablan en Puerto Rico? Puerto Rico. Las R's no las pronuncian como tal, sino como L's. Y escuchen a los reggaetoneros o cantantes boricuas cómo pronuncian. En Cuba, oye chico, pero es que tú estás muy equivocado. La entonación que van teniendo. En México, pues nosotros estamos acostumbrados a escucharnos y según los extranjeros, sobre todo europeos, cuando quieren aprender español, les dicen que el español más neutro es el español de México, porque no tiene como los españoles de González, Cecilia González. Y vosotros tenéis, es más complicado. Y en México nos dice que es más plano. No sé si han escuchado que muchos en el extranjero dicen que el español de México es cantadito, porque tenemos una entonación que está influenciada por el náhuatl en nuestro país, pero es un español muy terminado. Por ejemplo, los españoles dicen, el soldado está cansado. Ya le quitaron las des. Y en México, digamos, el soldado está cansado. Entonces, por eso dicen que México tiene uno de los mejores españoles para aprender como lengua extranjera, porque las palabras las pronunciamos como las escribimos. Y entonces los españoles a lo mejor sí ponen el soldado está cansado, pero dicen el soldado está cansado. Entonces sí hay mucha diferencia. Dentro de nuestro mismo país hay también dialectos. No todo el país lo hablamos de igual manera. Si decimos, ay muchachos, hace mucho frío, vamos a tomarnos un chocolate. ¿Es como nosotros lo pronunciamos aquí en el centro? No. No. Regional. ¿Dónde dicen así? Muchachos, hace frío. En Chihuahua. En Chihuahua. Dicen ellos, aquí en Chihuahua está la calor bien fuerte. Entonces en Chihuahua hablan de esa manera, lo pronuncian la che como si fuera una S y una H. Chihuahua, muchachos, chocolate. Entonces es distinto. Pero ¿cómo hablan los viejitos cuando estamos en la costa? Entonces cuando decimos los viejitos, eso se llama aspiración. Cuando las S al final de una palabra se torna como si fuera una J. Los viejitos, solamente al final. Si está la S al inicio o en medio de la palabra, se pronuncia normal. Pero, por ejemplo, como habla el presidente que es de Tabasco, entonces los viejitos, él pronuncia de una manera distinta, pero sí lo entendemos perfecto. Sin embargo, nos damos cuenta de que su pronunciación es diferente y eso es parte del dialecto. Como dicen luego que hablamos los chilangos, haciendo ese tonito, cuando dicen, es que tú no hablas como chilango, pero es que no hablamos todos así. A lo mejor en Tepito tienen ese tono, pero no todos los demás. Entonces, cuando son esas distintas variaciones, a eso es a lo que se le llama dialecto. Entonces, ahora sí, chicos, ¿ustedes hablan dialecto? Sí. Sí, el dialecto del español Sí. del centro del país. Porque no hablamos ni como los del norte ni como los de las costas, pero tampoco como los argentinos, los españoles, colombianos, venezolanos, no. Lo mismo sucede con otros idiomas. Por ejemplo, el inglés también tiene dialectos. El inglés original es de Inglaterra. Por lo tanto, ¿Hay británico? hay británico, está el inglés americano, pero también el inglés que se habla en Canadá, el inglés que se habla en la isla de Jamaica y en algunos otros países. Por lo tanto, no se habla igual, no es igual el inglés británico que el americano. Por ello, cuando quieren aprender una lengua, quieren aprender inglés, les preguntan británico o americano. Casi todo el mundo pide el americano porque es el más común, al menos nosotros con el que tenemos mayor contacto, pero el mejor es el británico. Entonces también le sucede. El francés se habla en Francia, se habla en Canadá, se habla en Argelia, se habla en algunas islas, creo que es la Martinica aquí en el continente americano, pero ¿creen que se habla igual? No. Entonces también está la variación y es el dialecto del francés, el francés galo, que es el de Francia, el francés canadiense y el francés argelino y el de Martinica. Por lo tanto, cuando un idioma
hay en otros países hablantes del mismo, pero cambia la pronunciación, entonces vamos a decir que pues tenemos ahí un ejemplo de dialecto. ¿Sí queda claro entonces qué es el dialecto? Sí. Muy bien. Entonces ya revisamos el primer tema. Lenguaje, toda forma de comunicación. Hasta los animales tienen su lenguaje. Lengua, esa sí es exclusivamente humana y es otra forma de llamarle al idioma, como español, inglés o náhuatl. Habla, características propias de cada uno, nuestra propia identidad lingüística. Norma, conjunto de reglas. Dialecto, variación regional de una misma lengua, como lo que tenemos acá. Entonces se los voy a subir al rato a Classroom y ustedes simplemente copian este ejemplo, ¿de acuerdo? Copian el apunte. No lo suben, solamente lo copian. El que sí se va a subir es este. Vamos a ver el día de hoy también tipos de lenguaje. Ya que quedamos que el lenguaje es una forma de comunicación, vamos a ver qué tipos de lenguaje tenemos. Hay otros, pero estos son los más importantes. Tenemos lenguaje oral. También anotan esto en su cuaderno, por favor. El lenguaje oral es el hablado. Cuando nosotros nos expresamos de manera oral es cuando estamos hablando frente a frente, no es a través de mensaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? ¿De qué manera nos estamos comunicando? Lenguaje oral. Si les presento eso, si solamente lo vemos y lo leemos, es lenguaje escrito. Pero ahorita que les estoy hablando y ustedes me contestan, cuando les digo, ¿sí entendieron el tema anterior, muchachos? Chicos, ¿sí Sí. entendieron? Sí. Ya me contestaron, estamos en lenguaje oral. Les pregunto, hablado, me contestan hablado, eso es el lenguaje oral. Y van a poner un ejemplo, esa sí va a ser una tarea. Lenguaje escrito. El que sí necesita una instrucción académica para emplear las letras y formar palabras. El lenguaje oral, excepto que no lo utilizaríamos si fuésemos mudos. Pero si no somos mudos, vamos a comunicarnos aunque no tengamos la posibilidad de ir a la escuela. Hay personas analfabetas, ya son personas de edad mayor y que nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Saben hablar, se comunican perfecto, pero no saben escribir y no saben leer. Pero en el lenguaje escrito forzosamente se necesita una instrucción. Puede ser que no sea precisamente ir a la escuela, pero a lo mejor alguien les enseña y conocen las letras y saben cómo utilizarlas para formar palabras y entonces comunicarse de manera escrita y también poder leer un texto. Así que se necesita un poco más de instrucción. Tenemos el lenguaje mímico. ¿Cuál es el mímico? De la Para seña. mudos. Bien, el que se De hace las- con señas. Por eso los mimos utilizan mucha mímica para poder expresarse. Si yo les hago así, ya es mímica. ¿Qué es esto? Silencio. 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 Ujú. Permítanme tantito. Ajá, sí, es porque es tantito. Y si le dicen, ahorita paso, y si les hago así, En la siguiente. siguiente, después. Esto, Es como adiós, ¿no? adiós. Ese cuenta como adiós. Adiós. Y si Ok. es lo mismo si les hago así, Ven. 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 Entonces, dependiendo. No. No, No. o así. No. Que no. Sí. Sí, Muy bien. Como muy muy bien. bien. Muy mal. Muy mal. Entonces lo que estamos haciendo aquí es es lenguaje mímico, es el que se hace a través de señas. Tenemos también el lenguaje visual que se representa con imágenes. No es escrito, no son letras. Por ejemplo, en el visual están las luces del semáforo. Sabemos qué significa cada color si vamos conduciendo. El verde es sigue avanzando, el naranja, precaución, ya va a ponerse el alto, disminuir la velocidad y el rojo es alto total. Entonces, ahí esas explicaciones. Cuando tenemos los carteles de publicidad, simplemente imágenes, ese es el lenguaje visual. Cuando vamos en carretera y vemos, por ejemplo, que hay un gran cartel de un tenedor y un cuchillo y una cuchara, ¿qué es eso? Un Comida. restaurante. Que hay un restaurante. Si ponen ahí unas líneas curvas, nos está indicando curvas, o cuando son varias, nos dice que son curvas continuas, hay que estar muy atentos en carretera. Imagínense que nos lo pusieran escrito. Vamos conduciendo, por lo menos, así ya muy lento en carretera,
a 60 kilómetros, que nadie iría a 60, por lo menos 80. Y que se detenga a leer, que nos diga, tenga precaución porque continúan curvas peligrosas de manera continua. No, pues en lo que leímos ya nos estrellamos por ahí. Entonces, simplemente a través de una imagen rápida, podemos saber que hay que tomar precauciones porque vienen muchas curvas continuas y que podrían ser peligrosas. Por lo tanto, vamos a ver que ahí encontramos una información, pero es de carácter visual. Los letreritos de no fumar, no estacionarse, no necesitan decir nada más, simplemente con la imagen y es no fumar o no hablar. Entonces se da con imágenes y esa es el lenguaje de carácter visual. Y por último tenemos el lenguaje auditivo. El lenguaje auditivo es el que solo escuchamos, son solo sonidos sin que formen palabras, como un silbato en un partido de fútbol o el que usa un agente de tránsito, un chiflido, pero no son palabras. Por ejemplo, si alguien les dice, yo no sé chiflar, pero algo así, ¿qué le indica? Un piropo, algo así. Sí, que le gusta a alguien que está guapo o guapa. Y, por ejemplo, en un partido de fútbol, si está el juego y de repente silba el árbitro, y dependiendo también, ahí utiliza el auditivo para señalar algo, para llamar la atención, y de repente pues hace ciertos señalamientos para indicar un penalti, un tiro libre, una falta. Entonces está utilizando también a través del silbato su mensaje de carácter auditivo. O cuando vamos y el de tránsito, luego están con los silbatos y ya se ayudan dentro del auditivo, se ayudan también con el mímico, porque suenan su silbato y a unos les hacen así y a otros les hacen así. ¿Qué quiere decir así? Que es alto. Que pare. Ellos se detengan y del otro lado les va a hacer así para que ustedes avancen. Después ya detienen a los que avanzan, pero lo hace a través primero de del silbato para llamar la atención, para indicar que va a poner orden y ya después lo hace con mímica. Entonces, si nosotros expresamos con sonidos, por ejemplo, si decimos chin, ese chin ya nos está diciendo algo. ¿Qué? Que nos equivocamos en Nos algo. equivocamos, igual que ups o oh. Entonces ahí las interjecciones, que son estos sonidos que tienen un sentido, o sí, sas, que es un sas. Se rompió algo y ya. Se rompió, O que algo se cayó o algo algo se así. cayó. Por ejemplo, vemos que alguien corre y se cae, nosotros decimos sas. O sea, nada más el golpe. Sí nos expresa algo, pero no son palabras, son solamente sonidos. Cuando decimos ups, es lo que ya me equivoqué, ya cometí una imprudencia, son sonidos. Entonces aquí nos damos cuenta cuáles son estos tipos. ¿Queda claro, muchachos, los tipos de lenguaje? Lenguaje oral, escrito, mímico, visual, auditivo. Sí. Sí. Van a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Esta sí va a ser su primera actividad de Classroom, pero pues es muy fácil. Lenguaje oral, pues nada más ponen como cuando alguien habla y dice buenos días. De todas maneras tienen que escribir, pero digan cuando alguien habla. Escrito ponen una notita. Mímico ponen ahí unos dibujitos haciendo gestos. Lenguaje visual, pues cualquier mensaje de publicidad. Auditivo solamente digan como cuando los amigos chiflan para que salgan a jugar. Y ya están sus ejemplos y eso sería todo. ¿Bien hasta aquí, muchachos? Sí. Perdón, todo nos bien. llevo Eso lo tenemos que mandar por Classroom. por Classroom. Todas las tareas siempre van a estar en Classroom. ¿Y hasta cuándo tenemos? De estas dos actividades se las voy a dejar para el sábado porque son muy cortititas. Ya después les iré dando días, no pueden ser tampoco muy largo el tiempo porque ya no tenemos tiempo. Esa es ¿Cuáles son las actividades, maestra? De la todos modos, dificultad. las voy a subir a Classroom, ¿no? Sí. Lo que va. Sí, de todas maneras van a estar en Classroom. Voy a subir lo teórico, lo anotan en el cuaderno. Lo que van a hacer de actividad es lo que se sube a Classroom. Por ejemplo, vamos a ver otro tema, muchachos. Anotan, por favor, como título. Bueno, no es cierto, no se los voy a dictar, ya habíamos quedado que no. Vamos a ver las palabras. Las palabras son de distintas clases. Tenemos, bueno, hay más, pero vamos a ver solamente estas que nos pide el programa. Tenemos palabras simples, palabras compuestas, concretas y abstractas. Las palabras simples son aquellas que contienen una sola raíz. Por ejemplo, casa, mesa, elefante, nube, fresa, camisa, teléfono, si decimos azul, niña, gato,
Todas esas son una raíz. Vamos a contrastarla con la siguiente. Las palabras compuestas tienen 2 o más raíces. Por ejemplo, pelirrojo. Pelirrojo. ¿Cuáles son las palabras que componen pelirrojo? Peli y rojo, es decir, pelo rojo. Pelo rojo. Lavaplatos, lavar y platos. Limpiapipas, limpiar y Limpiar. pipas. Denme otro ejemplo de compuesta. Podría ser como lavadero, o sea, que es como lava, ¿no? No, porque ahí es una O- palabra más, no. Pero, por ejemplo, ¿quiénes siempre se acercan si van en auto, quiénes son los que siempre se acercan en las esquinas, sobre todo si hay semáforos? Parabrisas, ¿no? Limpia parabrisas, va todo junto. Pelapapas, pelar y papas. Esas son las palabras compuestas. En una sola palabra tienen 2, formando un solo concepto, porque tenemos pelapapas. Una sola palabra, pero es de pelar y papas, ya se convierte en un solo objeto. Si le dicen, tráeme pelapapas, ustedes ya saben cuál es y lo pueden identificar fácilmente. Pelirrojo, pues ustedes saben quién tiene el cabello rojo y se identifica, pero son 2 palabras. Entonces, observen la diferencia entre casa y mesa y pelirrojo y lavaplatos. Es un solo concepto en las compuestas, pero se forma de 2 palabras. ¿Sí queda claro? Sí. Tenemos las palabras concretas. Las palabras concretas son los objetos que se pueden percibir con al menos alguno de los sentidos, como agrio, con el gusto, caliente, con el tacto, camisa, mariposa, cualquier palabra. Aquí no importa, las palabras se pueden combinar. Puede ser concreta, pero puede ser simple, o puede ser concreta y también puede ser compuesta. Lo único que no puede ser es simple y compuesta a la vez, o concreta y abstracta, pero después sí se pueden combinar. Entonces, todo lo que podemos percibir con algún sentido, como música, perfume, hormiga, todo ello son concretas. La diferencia con las abstractas, que se refieren a conceptos o sentimientos, son intangibles y que la única manera que podemos manifestarlo es a través de más palabras. Por ejemplo, libertad, felicidad, amor, envidia. ¿Esas palabras podrían tener una imagen o podemos percibirla con algún sentido? No, porque son intangibles, son abstractas, porque son sentimientos, emociones. Entonces, estas son de carácter abstracto, cuando no se pueden explicar más que con palabras. Si yo les digo limón, ¿qué sería? ¿Una palabra compuesta? No, Simple. una palabra concreta. No, limón es simple, solo un limón es un simple, pero a su vez es concreta. ¿Por qué? Porque sí lo puedo tocar, lo puedo probar, entonces es concreta. Si les digo, por ejemplo, indiferencia, ¿qué sería? Palabra compuesta. Sería una palabra abstracta, ¿no? Sería compuesta porque y diferencia, pero también es abstracta. Digo que se pueden combinar. Se elige una de estas, o es concreta o es abstracta, y esa palabra o es simple o es compuesta. Entonces aquí vamos a tener algunos ejemplos. Estamos a segundos. Ya se va a terminar la clase, chicos, porque ya estoy a menos de 1 minuto. Me despido de ustedes. De todas maneras, después haríamos un ejercicio con ellos. Simplemente lo anotan. Esto, como solamente es es teoría, lo dejo en el tablón, pero sí les voy a dejar un ejercicio para ver si lo pueden hacer. Van a estar en Classroom. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Gusto en conocerlos. Hasta pronto, Hasta muchachos. luego. Hasta luego. Luego.